decía ahí, la mesa de fútbol está dialogando detrás nuestro, le decía, no se toquen, por favor, como han hecho Sanz y Macri. Hubo una especie de toqueteo ahí, ¿no? Hay una foto. Y no lo hablo de manera explícitamente sexual, sino yo supongo, si fuera un tipo que, independientemente de que sea un cuestionador, hubiera sido un cuestionador de cosas del gobierno nacional, si yo levantaba históricamente las banderas del irigoyenismo, me sentiría tan abochornado de tener a la corriente política que me hubiera visto nacer aliada con este sector. ¿Vos cómo lo ves, Hugo? Pero vos sabés que esta alianza era fácil, una de las cosas fáciles de pronunciar en la política argentina. ¿Por qué? Porque el radicalismo se ha derechizado de forma hace mucho. Es decir, el sector de izquierda del radicalismo prácticamente está pulverizado. Incluso Moró es un radical K, está más para la interna dentro del Frente para la Victoria que dentro del radicalismo. Lo mismo es que joven que es un joven Santoro. Leandro Santoro, que me parece un tipo talentoso. De manera que tenés del centro hacia la derecha. Si tomás la capital federal, los que hoy votan a Macri eran los que votaban al radicalismo cuando el radicalismo ganaba en la capital federal. Además, es un matrimonio de absoluta conveniencia. Pensemos, el Macri no tiene estructura nacional. El radicalismo tiene una estructura nacional. Las parroquias en todos los pueblos. Provincias, si bien nunca tuvo tan poca representación a nivel de gobernadores. Un solo gobernador tiene el de Corrientes. Y a su vez, el candidato más taquillero que puede tener no está en sus filas, cosa que ya venía sucediendo desde hace muchísimo tiempo. En las elecciones anteriores alquilaron a la baña, ¿no? Igual muy extraña la alianza que está tejiendo Macri, más allá de todo lo que viene señalando Hugo en este sentido. Porque aliarse con Carrió, aliarse con este radicalismo que está en franca decadencia y que viene sin un caudal de votos propios muy importante, porque no traen votos. Cuando uno hace una alianza, más allá de la estructura... Pero trae las parroquias. Bien, verdad, hay que tener un local en cada pueblo del país. Eso está bien. Ahora, después tenés que trabajar para conseguir los votos que no tienen ellos. Gracias. Y que vos tampoco tenés. Porque no es que Macri viene con un caudal de votos importante. Pero si ellos muestran, creo que ahí la inteligencia estuvo en la mano de Carrió, justamente. Que ella dice, acá lo que hay que hacer es unirse con el anti-kirchnerismo. Porque es la manera de canalizar, sin tener un programa común, sin tener un programa común, canalizar la bronca que tiene. Pero ojo, que eso lo único que vas a hacer es acumular solamente el voto antikirchnerista, si no trazas un plan de trabajo. Y ese voto antikirchnerista... Y te alcanza para arrimar a la segunda. Está bien, pero no te alcanza todavía para poder ganarle a un proyecto que viene muy sólido en cuanto a arrastre de votos. Creo que sí, creo que tenés razón. Creo que no alcanza para ganar. Pero vos fijate que es lo mejor que han construido para poder arrimar. Está bien, bueno, eso es verdad. Digo, entregando además el patrimonio de su propia historia ideológica. Eso está totalmente claro. Yo lo había entregado en todas las elecciones anteriores. Cuando hizo frente con De Narváez. ¿No? Les quedaba algo, me parece. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Se asociaba con la derecha del peronismo. Ahora se asocia con la derecha fuera del peronismo. Además tuvieron un presidente interesante como Ilia y no supieron defenderlo de una manera plena como correspondía. Es decir, hubo muchos momentos de defección, aún desde la perspectiva misma radical, que tiene cosas reivindicables. Sí. Bueno, cuando Sanz dice que la alternativa es una alternativa al populismo, desde el republicanismo, en realidad está diciendo una alternativa a Irigoyen, que era populista. Y además es muy interesante señalar los que hablan en contra del populismo, que fue Irigoyen, a través de la abstención y a través de las insurrecciones armadas, que consiguió el voto universal, secreto y obligatorio. Y fue otra populista. Y el otro populismo que dio el voto de la mujer. Ahora, creo que él metió la pregunta clave, a partir de esta descripción, que más o menos estamos de acuerdo, es ¿y qué perspectivas tiene de proyectarse y de lograr una elección distinta a la que han tenido? Claro, lo que vemos es que tienen que confrontar contra un kirchnerismo que tiene ahora, una base de votos sólido que es del 30-32% y no se mueve. Hablamos con Artemio bastante esta semana y una de las cosas que él dice es, mira, la base no ha sido horadada, ni por la campaña Nisman, ni por la Agencia Federal de Inteligencia, ni por las denuncias internacionales, ni por los últimos movimientos, aún marchas callejeras. Sigue el voto kirchnerista fuerte ahí.
A partir de ahí, ¿cómo se logra desde la derecha, desde el conservadurismo o desde el liberalismo opositor, horadar esa posibilidad de victoria kirchnerista, ¿no? Yo creo que están desesperados. Tal vez la discusión que empiece aquí sea el del candidato. Yo creo que, escuchando a algunos precandidatos, sobre todo del masismo y también del macrismo, primero no tienen programa. Y el programa, cuando explayan un programa, es un programa altamente neoliberal. Más habla según la provincia. Claro, de donde esté, ¿no? Sí, que es más, creo con que el modismo lingüístico. Con la camiseta de Boca, con la de Deportivo Español, con la de San Martín de San Juan. La cuestión es que ayer, en estos días lo escuchaba hablar de Narváez. Y Narváez decía que Argentina tiene que ser socio de Estados Unidos. Y eso implica un ajuste direccional a la masa de trabajadores. Digo, la masa de trabajadores va a estar de acuerdo a que le vuelvan a ajustar, a perder paritarias, a que su salario se deprecie. Nos están diciendo cómo hay que combatir la inflación, los mismos tipos que generaron hiperinflación. ¿No? Digo, me parece que hay un... ¿Cuánta gente indignada por vivir mejor, no? Eso me preocupa. A mí me parece que esta movida, esta alianza absolutamente previsible... Yo no puedo tolerar a esta mujer, voy a prender el aire acondicionado y me voy a preparar un té. Esta alianza muy previsible, y hay que reconocerle un gran mérito a Carrió, que tuvo una estrategia clara al respecto, mucho antes que en el radicalismo. Dejemos de lado los aspectos, sus pronósticos, todo eso, pero en este caso, fíjate, la estrategia de Carrió fue exactamente la inversa de la que le llevó a sacar el 1,6% de la elección. ¿Qué decía entonces? Bueno, voy a hacer una alianza con los honestos. Está bien, no me interesa. Está bien, Hugo, pero hoy no es piantavoto Sáenz, no es piantavoto Carrió. No, es lo que tiene. No, pero pará. ¿Piantavotos para qué? Aquí claro, depende del perfil. Acá hay que pensar en lo siguiente, que es una gran incógnita. El voto, si el gobierno conserva un 30, un 32%, ¿cómo hace para que, primero, creo que este movimiento, esta alianza va a estar arriba del 30%, tal vez ahí nomás, un 31 o un 32%, con lo cual el tema del balotaje es inexorable. Hasta ahora el gobierno jugaba, el oficialismo jugaba con la siguiente situación: fragmentación. Por eso apoyaba a Cobos. Por primera vez Cobos dejó de ser aquella figura repudiable y se apuntaba a Cobos dentro de la interna del radicalismo. De manera que una fórmula propia radical, sin el apoyo, el radicalismo se hubiera fraccionado y mucha gente igual lo hubiera votado a Macri. La base Macri tiene una referencia. Una referencia, bueno. Sí. Pero y Massa no se veía tan afectado, porque Massa ahora va a estar muy afectado. ¿Vos decís que es inevitable la segunda vuelta? Y yo creo que con esta alianza es inevitable, porque hay que tener en cuenta que a Massa... Entonces hay que pensar, ¿sabes qué hay que pensar? ¿Cómo se puede crecer después del 30%? Es decir, ¿a qué sectores el movimiento nacional debería apuntar para integrar un 10%, 15% más de lo que cautiva de manera natural? Para mí tiene que apuntar también a interpretar, aparte del sector del movimiento de la masa de trabajadores, que se fue en un momento dado siguiendo la cola de algunos dirigentes bajo la bandera del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Eso es una cosa, está bien, obreros calificados. El otro tema es el aprovechamiento comunicacional un poco más intenso de los pronunciamientos que ha habido desde el sector empresarial. Nosotros tenemos a Samid, a Franco Macri, a la Federación Agraria Argentina, a varios sectores empresariales, ya no cooperativos, como los que podemos de algún modo coparticipar nosotros, sino sectores empresariales privados, particulares grandes, Grobocopatel, que plantean, miren, dentro de todas las limitaciones, este es el mejor modelo para nosotros como empresa privada. Ahora, no ha habido una comunicación que pueda plantear dentro de los sectores altos ese debate. Y me parece que estamos hablando de referencias importantes, porque lo de Franco Macri hizo mucho ruido adentro de los sectores concentrados. Hay que escucharlo a Franco Macri diciendo esto es lo mejor que hay, que gobierne la cámpora, los acuerdos con China están buenos. No es fácil digerir y me parece que no se lo ha aprovechado bien, pero ahí tenés dos vías de crecimiento sobre obreros calificados, trabajadores bien pagados y también sectores empresariales. Yo puntualizaría que el discurso de Cristina, los discursos de Cristina, salvo este último, no están dirigidos más hacia la militancia que a ampliar su base de sustentación. Claro, pero ella no puede relevar toda una política de comunicación, es la mejor comunicadora del gobierno. Pero a veces es la única. Eso te cuestiona. Bueno, hay que modificar también los ejes de campaña. Todo el aparato
periodístico que creaste que no te sirve entonces, ¿no? Pero y que además se termina echando trabajadores, no te sirve. ahora, fíjate vos que en este último discurso, con la fragmentación de las retenciones, ahí sí estás apuntando a un sector y en forma indirecta, por primera vez que yo lo recuerdo, Cristina no es no es nada adepta a hacer autocríticas, hizo una autocrítica cuando dijo, bueno, he tenido que superar los prejuicios de ambas partes, no es lo mismo la Federación Agraria que otros sectores del sector agropecuario, que en última instancia la resolución 125, más allá que uno la defendió a capa y espada, indudablemente se largó, no como un instrumento de redistribución, sino como una forma, ante una crisis internacional, de acumular reservas. No se evaluó correctamente la reacción que había podido tener, al punto tal que así como se lanzó la 125, no te dividía, al contrario, juntaste sectores que no debían haber sido juntados. Después retrocediste y fragmentaste, porque ya era tarde, era al final y ya la alianza resultaba La imposible. habías hecho vos. Claro, la alianza la habías hecho vos. Sí, Esto, fíjate que han pasado 4 años y ahora se toma esa medida para recuperar sectores ahí donde la oposición al gobierno es muy fuerte en el sector agropecuario. Sí. Son camiones de celular que le vienen a buscar a Daniel Gaspiger. Lo que me parece también interesante en ese sentido y en fortalecer el espacio comunicacional tiene que ver con los precandidatos. Es decir, los precandidatos, por un lado, tienen un discurso bueno, ahí viene el tema de quién encabeza las listas. De reactivar lo que ya todo está hecho. Le seguimos, da la sensación que por momentos se le sigue hablando al que está convencido. Algo que ya se había hecho en las campañas de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que hay que abrir el espectro y buscar seducir a otro tipo de electorado. ¿Cómo se hace? La verdad que tiene un equipo de campaña que lo puede elaborar. No es fácil. Pero también hay una disputa interna que me parece donde no se tiene que caer. Concretos hacia el resto de la comunidad. Vos, el concepto de autocrítica, yo confío más en la autocrítica de los hechos que en las palabras. Es decir, cuando se pierden las elecciones de provincia con de Narváez o se empatan de algún modo, aparece la asignación universal por hijo. Me parece que esa es una autocrítica concreta. En este periodo hubo aumento para jubilados y para docentes bonaerenses máximos con respecto al propio ciclo existente. Es decir, ahí hay un paso que está relacionado con... si tuve deficiencias en un momento, trato de resolverlas en lo práctico ahora. Eso está bien, pero no está mal de vez en cuando, teniendo en cuenta que los discursos de Cristina son una larga enumeración de éxitos. Una larga enumeración. De hechos concretos. Sí, y algunos... hay hechos concretos y hay hechos que se anuncian y no se concretan, eso también. ¿Por ejemplo? Y hay reinauguraciones 3 veces de pronto, y haces actos. De pronto, yo no sé si es necesario que la presidenta esté en todas las inauguraciones. Hay algunas trascendentes y otras que en otro contexto y en otra época del país la hacía el gobernador o el intendente del lugar. Aparecieron afiches de Cristina como candidata a gobernadora. Sí. ¿Esos fueron generados desde adentro del kirchnerismo o vinieron de otro lado? Y ahí está el debate sobre las candidaturas. ¿Quiénes son los sobre las candidaturas? Ahí les hago la siguiente pregunta que yo no la tengo clara. Cristina, ¿está jugando para ganar con un candidato que de pronto no es de su simpatía? ¿O está dispuesta a mantener su núcleo duro, sus discursos después del oficial, que es hacia sus simpatizantes? Sí, galvaniza lo propio. Sí, galvaniza, y después ahí en el patio interno de la Casa de Gobierno es un discurso paramilitante, prácticamente es un discurso paramilitante. Bueno, hay dos hechos sustanciales que no hay que perder de vista. ¿Vos qué pensás? ¿Apuesta, ponele, a que si es Scioli va a apoyar a Scioli, o decide prescindir, quedarse dando como un hecho de la realidad que se pierden las elecciones y ser la jefa de la oposición? No creo que apueste a perder. Me parece que ningún dirigente del nivel de Cristina pueda llegar a pensar estratégicamente un plan maquiavélico para perder y volver a los 2 o 3 años fortaleciendo la gobernabilidad. Me parece te recuerdo que Kirchner apostó a eso en la capital federal. En la ciudad. Pero le salió mal. Le salió mal, claro que le salió mal. Tenemos 8 años de Macri. Sí, bueno. Teniendo eso como ejemplo, me parece que no hay que apostar a eso. Es todo un debate. Pero la cuestión es también que me parece que hay 2 señales claras.
Las dos señales claras son dos nombramientos específicos. Uno, el de Guado de Pedro, la cámpora en un eje de gabinete bastante importante. Y el otro, Mariano Recalde como candidato o precandidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, otra vez la cámpora. Digo, me parece que lo que Cristina está diciendo es, yo me estoy apoyando en esto, que son mis cuadros políticos y que vienen de acá. Y de acá en más voy a construir. Ahora, la relación que voy a tener es también de esta gente no va a ser prescindible a la hora de la negociación. Ustedes van a tener que negociar conmigo y con esta gente. Digo, me parece que es una manera también de marcarle la cancha a aquellos que pretenden o que creen cortarse solos. Hay otra relación también que me parece que es importante a la hora de negociar, es que Scioli, a diferencia, me parece a mí, de Randazzo, trae votos propios, lo cual lo pone en una situación, en una relación de fuerza un poco mejor a la hora de poder negociar algunas No habría cuestiones. que olvidar la complementariedad de la observación. Trae votos propios en tanto y en cuanto esté en el kirchnerismo, sino la capacidad de voto de Scioli baja rápidamente. Hay que tener en cuenta ahora, vos que pensás lo que acabas de decir. Dualde dijo, se manifestó y dijo que iba a votar por pro UCR. Que la presidenta de la Nación preferiría perder si va Scioli para que Scioli no gobierne desde el movimiento nacional. Es decir, para no tener que cargar con los errores que pueda llegar a cometer Scioli. Sí, ¿Pensás que puede pensar eso? Yo lo que te digo es, está claro. Es interrogante. Lo ha manifestado. Yo no estoy, lo planteé como pregunta. Lo que está claro, Gabriel, es que a lo largo de estos, en realidad 12 años, se le ha dado muestras a Scioli de todo tipo de desaprobación, de todo tipo de jugadas que solamente porque Scioli es un fenómeno muy extraño de la política argentina y un personaje muy particular en donde se le ha mojado la oreja, se le ha dicho de todo y sin embargo el tipo, su política es, yo no escuché nada de esto, al contrario, si me dijeron que administro mal, en realidad lo tomo como un elogio porque en realidad se quiso decir otra cosa. Bueno, esto es la política de Scioli. Ahora, que Cristina no simpatiza con Scioli, me parece que está claro. Sin embargo, en los últimos actos estuvo muy clara la imagen también, ¿no? En actos importantes, Scioli presente en el palco, cosa que antes no pasaba, junto a Cristina. También estaba Randazzo, también estuvo Kicillof y Estavión, y también estuvo Mariano Recalde en estos últimos actos. A propósito de Kicillof, lo de ayer fue una señal muy fuerte. Es la primera vez que ella hace intervenir en la cadena nacional. Sí, eso también es un mensaje claro, ¿no? Seguramente Kicillof se apuesta para ser vicepresidente de alguien, ¿no? Yo hago otra pregunta, la nación circuló bastante a comienzo de año. Redoblo la apuesta y yo tampoco tengo la respuesta. Digo, ¿va a haber paso en el kirchnerismo? ¿Va el kirchnerismo las pasos? Yo creo que todos los interrogantes que estamos planteando guardan relación con el desarrollo de la vida económica nacional. Si economía y sociedad funcionan, todas las variantes que se le ocurran a los gobernantes pueden llegar a ser interesantes y bien llevadas. Mientras que si hay dificultades o una nueva meseta económica, ahí cualquier variante va a quedar desaconsejada políticamente. Me parece que el rumbo económico, que arrancó bastante bien, es lo que va a determinar la segunda mitad del año. Sí, vas a tener indudablemente un dólar que está parado y eso ha bajado el nivel de inflación. Ha bajado, ha proyectado para este año 10 o 12 puntos menos que el año anterior. Pero al mismo tiempo, indudablemente, el tipo de cambio seguramente te va a pasar un costo en las economías provinciales también, ¿no? En las aceitunas, en el algodón. Bueno, por eso se cierra ayer el acuerdo que se cierra también, creo que va en ese lado. También van a ser importantes los acuerdos paritarios, claro, para poder captar esa masa que todavía queda aislada de trabajadores que en un momento estuvieron y después se terminaron yendo. Sí, y esto lo digo mucho más allá de sus dirigentes. Hay mucho malestar con ese 10-11% que se minimiza, que gana impuesto a las ganancias, pero que genera malestar. Hay compañeros que dicen, yo acompaño este proyecto, pero esto la verdad que me jode. No estoy para darle 5.000 pesos al gobierno. Quiero tenerlo yo, quiero llevarlo en mi bolsillo. Y ahí es donde hay que corregir también, me parece. Esa masa, más parte de la clase media, que también ve con malos ojos la peronización del gobierno, digo, también hay que captarla. Pero además yo te digo, llega un momento que esa posición tan dura de parte del gobierno origina injusticias que de pronto la gente no conoce, pero son increíbles. Todo aquel que ganaba menos de 15.000 pesos al 31 de agosto del 2013
Si hoy gana 40.000, no paga impuesto a las ganancias. En cambio, el que ganaba 15.500 pesos al 31 de agosto del 2013 y hoy gana los mismos 40.000 pesos, sí paga impuesto a las ganancias. Solamente porque el 31 de agosto fue una especie de meridiano. El que estaba por debajo de 15 no paga ganancia de aquí hasta que esto se modifique. Y aquel que ganaba un peso más de 15.000 pesos al 31 de agosto del 2013 paga ganancia, aunque ponele ese tipo que gane 20 y el otro gana 40, el de 20 paga y el de 40 no. Queda claro, Hugo. Vamos para adelante, la semana que viene la seguimos. Una observación: sin gobierno nacional popular nadie gana 40 lucas. Está bien, eso es una... No, eso es indudable, que estamos discutiendo eso.